sacrificio de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz. Guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Mas resucitó y hoy Él vive. Hola hermanos, ¿qué tal? Feliz sábado. Bienvenidos a un nuevo culto de nuestra iglesia. Estamos contentos por toda esta semana que estamos teniendo de Semana Santa. Esperamos que se sientan a gusto aquí en este lugar. Hermanos, no hay muchos anuncios, sí, importantísimo, esta tarde están todos invitados, ¿sí? Al final, para finalizar el culto de Semana Santa, pero en realidad eso no es tanto lo especial, sino lo gran especial que tenemos esta tarde es un bautismo, ¿sí? Está bautizando acá nuestro hermano Carlos, así que de paso lo felicitamos. Él tomó la decisión, así que esta tarde lo va a hacer público a través del bautismo, así que están todos invitados para que puedan asistir y acompañarlo a Carlos en este momento. Le voy a pedir a los diáconos que se preparen. Vamos a juntar los diezmos y ofrendas mientras miramos el Proadivet. La hora, perdón, esta tarde a las 19 horas. Bien, gracias Vicky, gracias. Esta tarde a las 19 horas, ¿sí? Así que están todos
todos invitados para las 19. Vamos a mirar el Proadibet, y mientras miramos el Proadibet, los diáconos van a juntar los diezmos. Recuerden que, y las ofrendas, recuerden que en este momento juntamos todo lo de escuela sabática, porque en escuela sabática, como ustedes saben, no se juntó la ofrenda, así que ahora es el momento para poner las ofrendas y los diezmos. Así que vamos a ver el Proadibet. Probad y ved. Historia de hoy: una prueba en la piscina. Me gustaba tanto nadar que con solo 3 añitos ya frecuentaba un club de natación. Ahora, a los 12 años, formaba parte del grupo de atletas de punta del Fluminense Fútbol Club de Río de Janeiro. Me conocían en el club por ser adventista. No entrenaba ni competía los sábados. Claro que eso perjudicaba mi desempeño, pero en primer lugar estaba mi fidelidad a Dios. Hace 2 años nos mudamos a Recife. Adiós, cariño. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Puedo hablar contigo? Claro. Es que estamos llegando de Río y ella nadaba allá y el club de allá le indicó que siguiera con los entrenamientos aquí. En realidad yo quería saber si hay vacantes de mañana. Mire, lo siento, no tenemos entrenamientos de mañana. Nuestros entrenamientos en el club son por la tarde. Es que como llegamos ahora a mitad de año, en la escuela también solo había vacantes por la tarde. ¿Cómo voy a hacer ahora para que siga entrenando? Por lo que veo aquí, sus tiempos son muy buenos. ¿Estos tiempos son de ella? Sí. Entra a la piscina, muchacha. Vamos a encontrar la manera para que entrene por la mañana. Gracias a Dios. Thais, ¿hasta dónde piensas que vas a llegar sin entrenar y principalmente sin competir los sábados, chiquilla? Tú eres una atleta promisoria. Tienes condiciones de competir en otros países, entrenar en el exterior, llegar a una olimpiada. ¿No te parece que te vas a arrepentir? Bien, ya que usted mencionó esa cuestión de glorias, medallas, victorias, llegar lejos, la gloria de este mundo es pasajera. No me importa si voy a vencer o perder. La medalla que realmente quiero no vendrá de manos humanas, sino de las manos de Dios. Después de aquel día, comenzó una serie de presiones por parte de algunos padres, ante el hecho de que yo perjudicara al equipo de natación. ¿Usted por casualidad es la madre de Thais? Sí. ¿Puedo conversar un minuto con usted? Claro. ¿Puedo sentarme? Por favor. Se trata de lo siguiente. Tengo otra hija que forma parte del equipo de relevos junto con Thais. Y me enteré que si la prueba fuera un sábado, Thais no va a poder competir, o sea, va a perjudicar a todo el equipo. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. ¿Usted no está exagerando en la educación religiosa de su hija? Infelizmente, hasta los sábados, mi madre aún recibe llamadas. Hola, Case. ¿Todo bien? Soy Karen. Oye, tú me pasaste un mensaje. Querías hablar conmigo. ¿No es cierto? Oye, dime una cosa. ¿Qué es eso de no entrenar los sábados? Mira, Case, te lo voy a decir de nuevo. Ella no entrena los sábados. Cuando ella llegó... Yo participo en una clase de adolescentes. Allí progreso en todos los sentidos. Tengo muchos amigos, canto alabanzas y soy feliz por participar en los programas de la Iglesia de Dios. Una gran bendición de Dios en mi vida fue poder participar en la prueba del campeonato brasileño en la categoría infantil 1 en Palhoça, Santa Catarina. En los últimos 50 metros parecía que estaba todo perdido. A pocos metros de la llegada pude superar al que estaba en primer lugar
y vencí la prueba, con una diferencia de 19 décimos de segundo. El sábado para mí no molesta en nada. Al contrario, solo me ayuda y me trae alegría. Por esta razón, es posible que yo no tenga futuro en la natación, pero estaré segura de que, a lo largo de mi carrera, habré predicado el Evangelio a través de mi testimonio. Esa es mi medalla de oro. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Oremos. Señor y Padre Dios que estás en los cielos, gracias por este sábado, gracias por los tesoros que tú nos brindas. Ayúdanos a entender que los tesoros son tuyos y tú nos enriqueces, nos das la posibilidad, la fuerza, la energía. Ayúdanos con este ministerio personal a entender que tú eres amo de todo y ayúdanos a retribuirte a través de estos diezmos, de estas ofrendas y que sean administradas por corazones sinceros para una buena causa. En nombre de Jesús, amén. Bueno, agradecemos a los diáconos por juntar las ofrendas. Antes de continuar, me olvidé, no sé si hay alguna visita. Tenemos varias visitas de otras iglesias, ¿sí? Así que sean muy bienvenidos todos. No sé si hay alguna visita que viene por primera vez, no. No, estamos bien. Bueno, hermanos, vamos a arrancar con el sermón, ¿sí? Le voy a pedir a los batuteros que pasen. Vamos a entonar la Sextofalino número 33, ¿sí? Lo vamos a cantar 2 veces porque es bien cortito y conciso. Y recuerden que después del himno cantamos el himno número 152 para arrodillarnos. Himno 152.
Biblia, Señor, que podamos comprender y entender y estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Querido Padre, quédate con nosotros. Pedimos todo esto sin merecerlo, pero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, el predicador de esta mañana ya todos los conocemos. Le voy a pedir a Omar que se acerque y le dejamos todo este tiempo que queda restante a él. Bien, hermanos, feliz sábado. Muchísimas gracias, David. Feliz sábado, hermanos. Qué alegría, hermanos. Ustedes no pueden alcanzar a imaginar la felicidad que en este momento rebosa de mi corazón. Volver a nuestra amada y querida Iglesia del Este. Héctor, buenos días, mi hermano querido. Qué bendición, la verdad, hermanos amados, muy lindo estar acá con ustedes. Es un privilegio muy grande. Y una de las cosas, hermanos, más importantes que también en este momento empujó mi corazón a la emoción y a la alegría es ver gente que anteriormente eran conocidos o personas cercanas para mí, verlos muy activos en la iglesia. La señora directora de la escuela sabática, mi amiga amada Diana, impresionante la escuela sabática, me gustó mucho. Los maestros, los dos Javiers, yo nunca los había escuchado hablar a ninguno de los dos y los conozco hace más de 10 años. Nunca los había escuchado hablar, Javi. Espectacular, Javiercito Gorosito. Buenísimo. Muy bueno, muy profundo, excelente el repaso de la lección. Y a todos, hermanos, la verdad, muy bueno estar acá con ustedes en la Iglesia del Este, compartir una vez más. Quiero saber quién es Carlos, quién se va a bautizar esta tarde. Usted, hermano querido, bienvenido a la Iglesia del Este. Mi nombre es Omar Mosquera y esta es mi iglesia. Ya no fuimos para otro lugar, pero sigue siendo mi iglesia. Así que, hermano, un nuevo miembro más de la familia. Qué bendición tenerlo con nosotros y nunca se va a arrepentir de este día tan especial. 2 de abril o 3, aquí estamos. 3 de abril va a pasar a la historia de su vida como el día, hermanos, en que empieza una nueva etapa con Cristo. Lo mejor que le pudo pasar. Que Dios lo bendiga. Así que, hermanos amados, sin más preámbulos, vamos a tener una oración pidiéndole a Dios que en su inmensa misericordia nos unja con el poder de su Espíritu Santo para poder abrir el santo mensaje de la palabra de Dios y que en esta mañana todos podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros. Señor adorado y Padre de los cielos, te damos muchísimas gracias por todas y cada una de tus bendiciones, por tu amor celestial y porque nos has congregado en esta mañana para estudiar tu mensaje de salvación. Le rogamos, Padre Jehová, que humildemente nos permita ser utilizados por ti, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda descender, así como hemos cantado, con poder a tu iglesia, y que todos y cada uno de nosotros comprendamos el mensaje de la palabra de Dios. Bendícenos, acompáñanos y permítenos gozarnos en tu amor a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya nuestro hermano Pablito nos hizo a nosotros la introducción de lo que es esta semana, lo que significa para el mundo cristiano y cuán comprometidos debemos estar cada uno de nosotros en este mensaje, hermanos queridos, de la última semana de vida de Jesús. Hoy se conmemora ante el mundo cristiano la muerte de Jesucristo. Hoy literalmente Jesús yace en la tumba, descansa, hermanos queridos, en el tiempo pasado en que durmió después de haber sido crucificado. Y es impresionante, hermanos queridos, cómo todas estas cosas nos deben llevar a nosotros a la reflexión, nos deben llevar a la entrega y nos deben llevar a un compromiso más firme con Dios. Pero el mundo cristiano, por lo general o en líneas generales, por ahí hace muchísimo énfasis en las escenas finales de la vida de Jesús, en lo que fue la crucifixión,
en cuanto fue el tema de la muerte. En estos días recibí un mensaje donde se hablaba de la fisiopatología de la muerte de Jesús, donde se mostraba todos y cada uno de los aspectos fisiológicos y de todo lo que había sido, humanamente hablando, cómo habían sufrido los tejidos, qué le había pasado al pulmón, cómo había sufrido el corazón. O sea, todo un montón de cosas que honestamente hacen que duela el alma, hermanos queridos, cuando uno lee esas cosas. Pero resulta, hermanos queridos, que cuando nuestro hermano Ricardo me dijo que si quería predicar, yo dije, bueno, yo quiero cambiar un poquito el esquema. Ustedes saben que yo no soy esquemático para nada y que siempre hago lo que me da la gana, pero, hermanos, quise que pusiéramos nuestra mente en últimas escenas del ministerio de Jesús, pero en un evento del cual muy pocos hablan, que son las previsiones de la cruz. O sea, ¿qué pasó antes que Jesús muriera? ¿Qué sucedió, hermanos queridos, previamente y que llevó a los discípulos de Jesús a tener una relación mucho más íntima, una relación de más entrega, una relación de más confianza, una relación de mayor solidez en el ministerio? Y yo quiero, hermanos queridos, que meditemos en las previsiones de la cruz, en qué pasó antes que Jesús muriera y cómo Jesús tuvo que preparar la mente de sus amados discípulos para que esto fuera un evento que no los chocara a ellos. Igual fue un shock emocional muy fuerte, pero Jesús preparó a sus discípulos para que esto no fuera algo peor. Y quiero, hermanos queridos, que abramos la Biblia en 3 pasajes importantes. Van a necesitar 3 dedos o por lo menos 3 manos, no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a leer 3 pasajes de la Biblia. El primero se encuentra en Mateo 16, el segundo en San Marcos capítulo 9 y el tercero en San Lucas capítulo 9. Así que vamos, hermanos queridos, a empezar con San Mateo el capítulo 16. Ahí encontramos nosotros, hermanos, las previsiones de la cruz. ¿Sí? Y voy a empezar a partir del versículo 13. La confesión de Pedro. Pero antes, hermanos queridos, permítanme ubicarlos en el contexto. Jesús había llevado a sus discípulos, hermanos queridos, al norte de Jerusalén. Todos ellos se encontraban, hermanos queridos, al norte. Los había sacado de Galilea para una ciudad que se llamaba Filipos. Y allá, a las afueras de Galilea, en un lugar que era completamente pagano, donde no había influencia judía, donde Jesús era uno más, quiso Jesús tener un retiro espiritual. Quiso Jesús llevar a sus 12 discípulos, llevarlos, hermanos queridos, y tener con ellos conversaciones mucho más íntimas, conversaciones más profundas, tener un diálogo mucho más estrecho. Quiso Jesús que esta semana representara para ellos una diferencia muy grande después de 3 años de ministerio activo. Después de 3 años en el cual Él había enseñado, Él había predicado, Él había sanado, Él había hecho un montón de milagros, portentos y señales delante de ellos. Ahora Jesús quería intimar con ellos cosas que ellos jamás habían escuchado. Y Jesús se los quiere llevar, hermanos queridos, para un lugar retirado, en una vista espectacular, una ciudad divina, una ciudad hermosa, donde ellos veían, hermanos queridos, un nevado que se iba derritiendo y iba cayendo ahí en las aguas del río Jordán, donde iniciaba el río Jordán a esparcirse. Un lugar bellísimo donde estaban rodeados de la naturaleza, una ciudad que se encontraba en una colina y alrededor era puro desierto, pero toda la ciudad estaba rodeada de árboles. Era una sierra hermosa, era un lugar maravilloso, privilegiado. Y en ese contexto Jesús se lleva a sus discípulos aparte y les dice una gran verdad muy interesante y les hace una pregunta. Versículo 13, Mateo 16, versículo 13. Viendo Jesús la región, vinieron Jesús a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús quería conocer la percepción de la gente, o sea, qué las personas opinaban de Él. Entonces empiezan los conceptos. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías y alguno de los profetas. Entonces ahora Jesús les hace una pregunta íntima. ¿Y ustedes? Yo quiero saber ustedes qué opinan. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Recuerden que ya Jesús previamente les había dicho a ellos: yo soy ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Qué más les había dicho Jesús? Yo soy. Vamos, ¿yo soy qué? A lo que acabé de escuchar. ¿Cómo? Bien, amiga María Rosa.
Jesús le había dicho a sus discípulos, yo soy el pan de vida. ¿Qué más le había dicho? Yo soy la sal, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el gran pastor, yo soy el agua. Hermanos, Jesús es todo. Y resulta que ahora Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Hermanos, y lo más increíble, Pedro dice, ¿tú eres qué cosa? El Cristo. Ahora, pregunta, ¿ustedes se encuentran en la Biblia antes de este acontecimiento que Jesús dijo que Él era el Cristo? ¿Sí o no? No, por primera vez se ve esta revelación. Y noten, amigos y hermanos, que la palabra santa dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le responde Jesús y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo que acabas de decir no viene en inspiración humana. Dios lo ha colocado en tu corazón, Dios se ha manifestado en tu vida, Dios te ha dicho a vos lo que efectivamente tenías que responder. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Soy el Mesías, el Redentor y Salvador del mundo. Y resulta, hermanos queridos, que a Pedro le gustó. A Pedro le encantó, porque llevaba 3 años con Jesús. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de Pedro? Esto está cuadrando, viene todo muy bien. Ahora ya que sabemos y tenemos la confirmación de labios de Jesús de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora nosotros tenemos que hacer méritos para ver qué puesto en el ministerio vamos a tener. Políticamente hablando, ¿dónde voy a estar puesto? ¿Qué ministerio me va a dar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué intereses se van a hacer realidad ahora que Jesús ha revelado que Él es el Mesías? Las expectativas de los discípulos, hermanos queridos, eran completamente distintas. Las expectativas de los discípulos, hermanos, estaban lejos de lo que era la realidad. Ellos estaban pensando en la gloria, mientras que Jesús estaba pensando, hermanos queridos, en otra cosa. ¿Qué era el pensamiento de Jesús en ese instante? La cruz. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, desechado entre los hombres, iba a ser experimentado en quebrantos. Íbamos los hombres a esconder el rostro de Él. Como cordero, estoy parafraseando Isaías capítulo 53, como cordero iba a ser llevado, hermanos queridos, al matadero. Iba a experimentar todo el escarnio, la burla, el rechazo, el desprecio, la cruz, el dolor, la angustia. Hermanos amados, y mientras que Jesús estaba pensando en la angustia y el dolor, sus discípulos estaban pensando en la gloria. Entonces, hermanos queridos, Jesús le dice en el versículo 18, yo también le digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ti. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que, todas esas cosas. Pero aquí viene, hermanos queridos, lo interesante. A partir del versículo 21, en mi Biblia hay un subtítulo que se llama Jesús anuncia la muerte. No sé si en la de ustedes también dice lo mismo. En la tuya también dice, Dianita, Jesús anuncia la muerte. Y entonces, hermanos queridos, ya Jesús les había hecho la revelación. Sí, yo soy el Mesías. Sí, yo soy efectivamente lo que ustedes vienen esperando. Pero entonces aquí viene, hermanos queridos, la otra parte del cuadro, la parte que hacía falta. Desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y por los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y esto, hermanos queridos, no le gustó a los discípulos. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mesías no puede morir. El Mesías vino a reinar. Mesías no puede doler. Mesías tiene que regir con poder. Mesías no sufre. El Mesías siempre trae salvación y redención. Nosotros esperamos a un Mesías que nos represente, un Mesías que nos exalte, un Mesías que nos dé un puesto en la sociedad, hermanos queridos, que ya dejemos de ser simples pescadores. Ahora vamos a ser ministros del gran Mesías. Mesías no muere, Jesús. Mesías vino a este mundo para darnos un lugar.
Hemos estado 3 años con vos, Jesús, dejamos nuestras familias, la pesca, nuestros amigos, vecinos, familiares, trabajos, todo lo hemos sacrificado por ti. ¿Y cómo es que nos venís a decir ahora que el Mesías va a morir? Y hermanos queridos, interesante. Y él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ahí, hermanos queridos, Jesús le declara a sus discípulos una gran verdad, fuerte y poderosa. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la Biblia? Niéguese a sí mismo. En otras palabras, todas las expectativas y el viaje mental que ustedes se han hecho en función de lo que es el Mesías y su ministerio, no, señores, no es ni ahí de parecido. Niéguense a ustedes mismos. Y lo que yo les recomiendo es lo que de aquí en adelante sigue. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Fuerte, qué fuerte declaración. Porque los discípulos, ¿qué esperaban? Gloria. ¿Y Jesús de qué les estaba hablando? Sufrimiento y dolor. Antes de que ustedes tengan gloria, mis queridos amigos, viene primero el reino del dolor, el reino del sufrimiento. Viene la cruz. Antes de la gloria viene la cruz. Y qué difícil entenderlo. No hay gloria, no hay salvación, no hay redención sin el sacrificio de Jesús. Hermanos, y sigue diciendo aquí, versículo 25: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mi causa la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. De cierto os digo que hay alguno entre vosotros. Bueno, hasta ahí. Hermanos amados, Jesús le dijo a sus discípulos muy claramente: si ustedes quieren gloria, muy bien, gloria tendrán, pero antes del reino de la gloria viene el reino de la cruz. Antes de la maravillosa expectativa que ustedes tengan, que seguramente no va a ser aquí en la tierra, ustedes van a tener que sufrir y van a tener que llorar lágrimas de sangre, al igual que yo. Hermanos, y cada evento de la palabra de Dios, cada uno de los acontecimientos de la palabra del Señor tiene un sentido y un contexto y una maravillosa conexión. Dice la palabra de Dios que 6 días después, vamos ahora al capítulo 17, el versículo 1. 6 días después, y es la única parte, la única porción en todo el Nuevo Testamento que ustedes encuentran esta conexión de un capítulo con otro, donde nos dice: este acontecimiento pasó así y 6 días después pasó esto otro. Es la única parte en la Biblia donde encontramos esta conexión. 6 días después de la declaración de Pedro, y que Jesús les tiene que hacer la aclaración a sus discípulos en función de lo que él era como Mesías y lo que significaba el verdadero sacrificio. 6 días después de esa declaración viene ahora, hermanos queridos, un evento impresionante, hermanos. 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Quiénes eran estos 3 hombres? Eran también discípulos, eran también apóstoles, pero ¿quiénes eran ellos 3? Pedro, Jacobo y Juan. Muy bien, amigo querido, eran los más íntimos. Todos nosotros tenemos conocidos, ¿sí o no? Pero tenemos pocos amigos, ¿sí o no? Los demás discípulos eran conocidos, eran personas amadas por Jesús, pero ¿quiénes eran sus amigos? ¿Quiénes eran sus más cercanos? Pedro, Jacobo y Juan. Entonces ahora Jesús les dice a ellos: chicos, vamos para el sur. Uy, ¿cómo que vamos para el sur? Imagínense, hermanos queridos, el corazón de Pedro, el corazón de Jacobo y el corazón de Juan. Porque ir para el sur, ¿qué significaba? Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén?
iba a ser Jesús crucificado. Hermanos, y resulta que la palabra nos dice a nosotros en el versículo 1: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, al monte Hermón. Hermanos queridos, un monte maravilloso que tenía 1850 metros de altura. Habían estado en un retiro espiritual pasándola maravillosamente bien allá en Cesarea de Filipo, entre una vista geográfica preciosa, y tenían que caminar, hermanos, ahora queridos, hasta el monte Hermón. Imagínense, hermanos, la caminata de un lugar hasta el otro. Estaban los discípulos agotados, agobiados, como decimos en Colombia, con la lengua afuera. Y ahora, aparte de que estaban así en ese estado físico de agotamiento, Jesús les dice: subamos 1800 metros. Y subían, y subían, y subían, hasta que Jesús les dice: paren aquí, aquí es el lugar, porque aquí va a pasar algo que ustedes nunca olvidarán en sus vidas. Pedro, Jacobo y Juan. Y dice, hermanos queridos, el versículo 2, que se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y quiero comentarles lo siguiente: este versículo acá está un poco mal traducido, porque aquí la palabra dice y se transfiguró, cuando en realidad Jesús, hermanos queridos, fue transfigurado por el Padre. En el griego, esta palabra transfiguró quiere decir metamorfoó. Es metamorfoó, de la raíz que nosotros tenemos otra palabra cercana que es metamorfosis. Profesoras, ¿qué es la metamorfosis? Cambio de esencia, cambio de forma. Ejemplo de metamorfosis: crisalia con la mariposa, ¿no? La oruga se vuelve mariposita. Muy interesante, bien. Ahora, Jesús cambia de forma, se transforma a otra forma. Y yo quiero que ahora vayan todos conmigo, pongan el dedo ahí en Mateo 17, vayan, les había dicho que también en Lucas capítulo 9. Vayan todos conmigo, no, primero San Marcos 9, San Marcos 9. Vamos a hacerlo en orden. Vamos todos por favor a San Marcos, al capítulo 9. Y miren bien, hermanos, lo que dice aquí en el versículo 2 en adelante. 6 días después Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Miren la descripción que hace Marcos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Interesante la descripción. Ahora vamos a mirar lo que dice Lucas. Lucas capítulo 9 también. El versículo 29. Y entre tanto que Jesús oraba, aquí se agrega un nuevo detalle. ¿Qué hacía Jesús en el monte, hermanos, con sus discípulos? Jesús estaba orando, y dice aquí en el versículo 29: la apariencia de su rostro se hizo otra. Y esta expresión otra en griego quiere decir héteros. Héteros, hermanos queridos, en griego quiere decir diferente forma. ¿Sí o no? Hasta ahí van conmigo. Vamos comprendiendo entonces. Otra: y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Interesante. Hermanos, Jesús en el acto de la transfiguración fue glorificado, fue visto por sus discípulos en su forma real, en su forma natural, como él estaba en el cielo. Y Dios tuvo que capacitar a estos 3 hombres para que el resplandor de la gloria divina no los fuese a matar. Hermanos amados, quiero leer el deseo de todas las gentes.
La página 389. Miren, hermanos queridos, lo que aquí la señora White expresa en relación a esto. El Salvador había visto la tristeza de sus discípulos y había deseado aliviar la carga para darles a ellos la seguridad de su fe y decirles que todo su sacrificio no había sido inútil. Sus discípulos estaban confundidos, estaban llenos de duda, estaban llenos de angustia, sus expectativas estaban siendo rotas, todas sus ilusiones quedaron, hermanos queridos, como: uy, qué decepción, hemos seguido a este tipo durante más de 3 años y ahora nos sale que se va a morir. Entonces, hermanos queridos, les estoy hablando del contexto humano, ¿no? ¿Somos humanos todos, sí o no? ¿Hubieran ustedes tenido ese mismo pensamiento y hubieran hecho ustedes, Alejandro, la misma expresión, sí o no? Así hubiéramos dicho nosotros. Qué fiasco, qué dolor, qué decepción. Hermanos amados, y dice la hermana White, no todos entre los 12 discípulos pudieron recibir la revelación que él deseaba impartirles. Solo tomó a 3 de sus discípulos, aquellos que iban a presenciar su angustia en el Getsemaní, para ser elegidos e ir con él en el monte. Ahora, su principal petición era que cada uno de ellos pudiese ver su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, que el reino de los cielos sea revelado ante los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para poder contemplarlo. ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús llevó a sus discípulos al monte? ¿Para que fuesen qué? Fortalecidos, porque les venía, hermanos, una semana llena de mucho dolor. Les venía un evento muy terrible. Les venía, hermanos queridos, la crucifixión. Ruega que ellos puedan presenciar su gloria y que en su suprema agonía ellos recuerden al Hijo de Dios glorificado. Qué precioso, hermanos, es nuestro Jesús. Qué increíble, hermanos. Jesús ruega por sus discípulos que ellos pudieran ver su gloria, para que al ver su gloria sus corazones fuesen fortalecidos y ellos se llenen de valor y de ánimo para que su ministerio sea, hermanos queridos, llevado a otro nivel. Qué lindo, hermanos amados. Los discípulos se despiertan, contemplan los raudales de la gloria que ilumina el monte, con temor y asombro miran el cuerpo radiante de su maestro, y al ser habilitados, me encanta esta expresión, último párrafo de la página 389, al ser habilitados para soportar la radiante gloria de su maestro, ellos ven la luz maravillosa, ven a Jesús que no está solo. Hermoso, hermanos queridos. Son capacitados por Dios, son capacitados por el cielo para ver la gloria de Dios. Y aquí, hermanos queridos, viene algo también muy interesante. Pedro, Juan, Santiago no fueron las mismas personas después de este acontecimiento. Porque cuando nosotros seguimos leyendo, hermanos, Jesús le dice a sus 3 amados discípulos: lo que aquí pasó, ustedes no se lo pueden contar al resto de los discípulos. No le pueden decir esto a nadie, sino hasta después de mi muerte. Ahí sí van a abrir la boquita y van a decir todo lo que vieron. Hermanos amados, tremenda la gloria de Dios descender aquí a la tierra y que sea vista por los discípulos. Tremendo acontecimiento. Y hermanos, pasaron los días, pasaron los meses, Jesús muere, es crucificado. Toda la profecía de Isaías capítulo 53, el siervo de dolores, se cumplió. Y los discípulos de Jesús dan testimonio de una forma increíble. Y yo quiero, hermanos, que todos lean lo que Pedro opina al respecto. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro. Negó Pedro a Jesús. Tuvo Pedro mucho dolor y arrepentimiento, pero fue restaurado por la gloria de Dios. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Y noten lo que dice el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su majestad. Hermoso. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía:
este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tremendo testimonio, hermanos. Qué poderoso. Pedro les dice en la carta a la iglesia cristiana: yo a ustedes no les estoy hablando de algo que no sucedió, ni estoy hablándoles de fábula, ni algo que sea inventado. Les estoy hablando de que vi la gloria de Dios manifestada en Jesús. Y escuché del cielo la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Qué tremendo. Y ahora miremos lo que dijo Juan, capítulo 1, versículo 14. Me encanta, hermanos queridos, esta expresión de Juan. Juan también hizo parte de la transfiguración. El capítulo 1, el verso 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Qué poderoso, hermanos queridos. Pedro y Juan dieron testimonio de haber visto la gloria de Dios. Hermanos, qué increíble, porque sus vidas fueron transformadas a través de este acontecimiento. Tuvieron ellos que seguir a Jesús en el Calvario. Ellos vieron a Jesús morir ahí en la cruz del Calvario, y su fe no faltó, porque Jesús oró para que fuesen fortalecidos. Aún Pedro, después de haberle negado. Hermanos amados, y sigue diciendo el relato de la palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 17. Aquí viene otra parte, hermanos queridos, que me parece impactante. En el capítulo 17, en el versículo 3. He aquí, les aparecieron ahí en esa entrevista dos hombres. ¿Quiénes llegan ahí, hermanos queridos? Moisés y Elías, hablando con él. Entonces, quiero preguntarles a ustedes: ¿por qué llegan Moisés y Elías a hablar con Jesús en la transfiguración? Animarlos, animar a Jesús. Ahora, que no sea mi amor la que dé la respuesta. Moisés y Elías. ¿Por qué aparecen Moisés y Elías? ¿Cómo? ¿Quiénes? Moisés vio la muerte, ¿sí o no? ¿Vivió la muerte Moisés, sí o no, Héctor? Sí, pero fue debatido con Satanás. ¿Y quién lo resucitó? Y Jesús. Pero entonces, ¿se murió o no se murió Moisés? Sí, pero Dios lo resucitó. Jesús lo llevó al cielo. Elías vio la muerte, ¿sí o no? ¿Fue llevado? La primicia de la resurrección Moisés y Elías la primicia de la transfiguración. Hermanos amados, Moisés y Elías, dos hombres que estaban, hermanos, gozando de la gloria celestial. Moisés como representante de aquellos que iban algún día a morir, pero serían resucitados por el Padre y llevados al cielo. Y Elías representando a aquellos que no iban a conocer la muerte y que iban a estar en la gloria de Dios, transformados para su honra y gloria. Vienen los dos seres celestiales a hablar con Jesús. ¿Y de qué hablaron? Sí, Señor. Muy bien. Muy bien, doctor, muy bien. Ahora, vayan todos conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 34. Y hermanos queridos, yo siempre afirmo, siempre digo y siempre lo he sostenido, que cuando llegue al cielo para la gloria de Dios, primero voy a ver a Jesús y tengo que tener una conversación larga y tendida con mi Salvador. Pero inmediatamente termine de hablar con Jesús, busco a Moisés, porque hay muchas cosas pendientes que yo tengo con este gran hombre. Me emociona, me apasiona
hablar de Moisés, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10, y yo quiero que ustedes lo lean, capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 10: y nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Dios cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y del gran poder y de los grandes hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo delante de la vista de todo Israel. Qué gran hombre. Nadie como Moisés. Dios, hermanos, lo resucitó y se lo llevó al cielo. Y la palabra de Dios dice en Segunda de Reyes, hermanos queridos, en el capítulo 2, que Elías en un torbellino de fuego fue llevado al cielo. Pero ahora estos dos hombres estaban gozando de la gloria celestial. Estaban, hermanos, gozando del privilegio de estar con Dios al lado del Padre. Y yo les hago una pregunta íntima: ¿tenían asegurado la salvación Moisés y Elías, sí o no? ¿Por qué no, santos? Si estaban en el cielo. Porque todavía faltaba que Cristo muera. Pero ellos ya estaban salvos. Ya estaban en el cielo. Ajá, ¿y por qué me decís eso, Marquitos? Pero a ver, evidencias bíblicas, un versículo de la Biblia. ¿Qué dice San Juan capítulo 3 versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él no cree, no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y el versículo 17, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, ¿qué cosa? A través de él. ¿Hay salvación sin Jesús, sí o no? Porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser, sino a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Hay salvación sin Jesús, sí o no? Porque hay un solo... Perdón, mi amor, ¿cómo? Claro. Claro, sí o sí. Para la salvación tenía que herirlo en la cabeza. Ahora, porque no hay un mediador entre Dios y los hombres, sino ¿quién? Jesucristo. Hermanos, claro que sí. Entonces, Moisés y Elías, ¿para qué bajaron? Para animar a Jesús y decirle: Jesús, por favor, humanamente hablando, yo sé que es fuerte y duro morir. Humanamente hablando, yo sé que es fuerte y terrible hacer este sacrificio. Humanamente hablando, Jesús, duele la muerte. ¿Y de qué terrible muerte ignominiosa en la cruz, humillante, terrible? Pero Jesús, sin tu sacrificio, nosotros también estamos expuestos a no tener salvación. Sin tu sacrificio, toda la humanidad entera se va a perder. Sin tu sacrificio, no hay salvación para nadie en este mundo. Por favor, Jesús, toma ánimo, anda al Calvario, muere. Duele, es terrible. Vas a pasar por momentos angustiosos y terribles. Nosotros también lo vivimos. Moisés le comentaba a Jesús: acuérdate de las veces que fui injuriado por el pueblo, de todas las privaciones que tuve, de toda la angustia que me tocó soportar en el desierto, 40 años de dolor y de sufrimiento, pero lo hice por amor a mi pueblo. Jesús, hazlo por amor a nosotros. Elías le comenta de 3 años y medio de angustia, de dolor, de privación, de sufrimiento, soledad, pero la soportó. Jesús muere por nosotros. Hermanos, si Jesús toma ánimo, Jesús toma fuerza, y Jesús viene a este mundo a morir por nosotros. Página 390 del Deseo de todas las gentes. Miren lo que, inspirada, la hermana White comenta: hermanos queridos, en el monte de la transfiguración, Moisés atestigua de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro, de la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representa a aquellos que estarán viviendo en la eternidad cuando venga Cristo por segunda vez sin que haya conocido la muerte. Cristo por segunda vez,
Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Qué lindo, hermanos queridos. Qué lindo, espectacular. Ahora, sigue otro interesante proceso, hermanos queridos, aquí. Y con esto vamos a dar fin a nuestra meditación. Vamos todos, por favor, a Mateo, al capítulo 17. Y vamos a terminar de leer el evento de la transfiguración. San Mateo, el capítulo 17. Y noten, hermanos queridos, un detallito bien interesante que aquí la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. A partir del versículo 4. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí en este lugar. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Hermanos, qué evento maravilloso. Y si ustedes se lo leen en Marcos y si se lo leen en Lucas, va a ser completamente diferente, pero era el mismo acontecimiento. Vieron la gloria de Dios los discípulos. Hermanos queridos, a él oíd. A él oíd. Hermanos, nosotros nos encontramos en una semana en que todo el mundo recuerda la muerte de Jesús. Nos encontramos en una semana donde las sensibilidades espirituales son tocadas y donde los corazones humanos de una manera u otra se quieren acercar a Dios. Pero yo quiero que ustedes en esta semana mediten tan solo en algo: que antes de la gloria viene la cruz. Página 391 del Deseo de toda la gente dice: antes de la corona debe venir la cruz. El tema de la conferencia que Jesús tuvo en la inauguración no fue la inauguración de él como rey, sino de su fallecimiento, de los acontecimientos que iban a acaecer en Jerusalén. Llevando la debilidad de la humanidad y cargando la tristeza de todo el mundo, Cristo anduvo solo en medio de los hombres. Pero allí Moisés y Elías habían llegado para fortalecer su corazón y darle ánimo para seguir adelante. Nosotros, hermanos queridos, nos encontramos también en momentos difíciles. A pesar de que estamos en esta semana celebrando la última vida de la semana de Jesús, la última semana de vida de Jesús, tenemos que poner el enfoque, hermanos queridos, en la gloria de Jesús y pedirle a Dios que, al igual que llevó a sus discípulos al monte alto para que su fe fuese fortalecida con la gloria de Dios, hoy usted y yo seamos transformados por esa misma gloria y fortalecidos por ese mismo poder. Y nuestra oración tiene que ser: Jesús, muéstranos tu gloria. Hermanos queridos, en esta semana en la escuela sabática, y nuestros hermanos Javier y Javier nos estuvieron explicando lo interesante de la tremenda conexión que tuvo Dios con Adán y Eva allí en el jardín del Edén, donde veían la gloria de Dios cara a cara. Luego, cuando nuestros primeros padres pecaron, hermanos queridos, esa gloria ya no se veía personalmente, sino que se manifestaba a través del fuego, a través de los altares de los sacrificios. Sacrificaban a un cordero, Dios se manifestaba a través del fuego, pero ahí estaba Carlitos, la gloria de Dios. Después ellos empezaron una travesía en el desierto y a través del tabernáculo del testimonio seguían viendo la gloria de Dios, porque la gloria de Dios era lo más importante. Después, en Éxodo capítulo 25, en el versículo 8, Dios le dice a Moisés: y harán un santuario para mí y habitaré yo en medio de ustedes. Y Dios manifestaba siempre su gloria allá en el lugar santísimo. Luego, hermanos queridos, esa gloria de Dios desaparece y Salomón se le ocurre construir un tremendo templo para Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 7, en el día de la inauguración del santuario, cómo se llenó de luz aquel santuario y cómo Dios descendió del cielo, hermanos queridos, y el cielo entero fue testigo.
todos aquí en la tierra de la tremenda manifestación de la gloria de Dios. Se llenó el templo de luz, se llenó el templo de fuego. Dios manifestó su presencia. El pueblo estaba regocijado. Todos cayeron a los pies de Dios diciendo: aquí se manifestó la gloria del Señor. Luego ellos, hermanos queridos, son llevados 70 años a Babilonia. 70 años de escarminio, 70 años de cautiverio. Y allá, hermanos queridos, cuando regresan y reconstruyen las ruinas, se vuelve a construir el templo por Zorobabel. Y lamentablemente, hermanos queridos, la gloria de Dios no se manifestó. Y Miqueas, inspirado por el poder del Espíritu Santo, les dice a todos: no lloréis, no os preocupéis, porque en este lugar, a pesar de que no se manifestó la gloria de Dios como en el antaño, 70 años atrás, aquí a este templo vendrá el deseado de todas las gentes, y vendrá y llenará este templo con su gloria. Llenará este templo con su gloria. Años después, hermanos queridos, nace Jesús. Y el ángel le dice a María: María, estás en embarazo y llamarás al niño ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios va a venir y va a estar con nosotros. La gloria del cielo se va a manifestar de nuevo a la humanidad y Dios estará con nosotros. Luego, hermanos queridos, antes de que Jesús muriera, les dice a sus discípulos en San Juan capítulo 16, en el versículo 13: os conviene que yo me vaya, pero vendrá otro consolador, otro igual a mí, y estará con ustedes y también en ustedes. La gloria de Dios con nosotros, el Espíritu Santo. Y dice, hermanos queridos, en Hechos capítulo 2, que los discípulos y todos recibieron el poder del Espíritu Santo y fueron todos llenos de la gloria de Dios cuando el Espíritu Santo vino, hermanos queridos. Y todos fueron llenos de la gloria de Dios. Hermanos amados, ahora Jesús ha prometido que va a volver. Y va a volver a la humanidad, hermanos queridos. Pero para ser fortalecidos antes de que Jesús venga, nuestra oración tiene que ser: Jesús, muéstranos tu gloria. Jesús, llénanos de tu gloria. Dios, danos tu poder. Y permítenos ser fortalecidos con ese divino y maravilloso poder. Mi oración, amados queridos, es que usted y yo hoy seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Hoy seamos fortalecidos con este maravilloso poder. Y aquellos que nos escuchan en la transmisión, aquellas personas que se encuentran lejos y que no pudieron venir a la iglesia, mi oración humilde es que todos seamos llenos del poder del Espíritu Santo y fortalecidos con el poder de su presencia en nuestras vidas. Señor Jehová, muéstranos tu gloria. Yo voy a invitar a mi amiga Lorena que por favor venga y cante con esa dulce voz que Dios le dio. Una canción que tiene mucha alusión, hermanos queridos, a todo esto de la Semana Santa, que va a sensibilizar nuestro corazón. Y cómo nosotros tenemos que caer a los pies de Jesús, pidiéndole que por favor, en sus pies, Él manifieste su gloria. Y ahí Él se manifestará a nosotros. Por favor, Lorena, canta. Me gustaría pedir permiso porque venía tocada por el Espíritu Santo para contarles algo que pasó y justo fue por el sermón. Primero quería agradecerte, Omar, porque él estuvo las primeras veces que llegué acá, los primeros días de 2016. Me senté allá atrás y me acuerdo que él estaba con la lección, hasta me emociona. Estaba con la lección y me habló a mí y dos chicos que también vinieron conmigo. Y después en la otra semana estábamos solos, no sabíamos nada, no sabíamos hablar, no había forma de hacer nada. Y me enfermé y él estuvo ahí y me ayudó mucho. Entonces te agradezco. Y también por la Facu también me ayudó, me aconsejó mucho. Y agradezco a Dios por tu vida. Y tuve una experiencia esas semanas pasadas, porque yo de niña voy a la iglesia, mi familia toda es de la iglesia y nunca tuvimos, mi hermano salió, pero yo nunca estuve fuera de la iglesia, siempre en los caminos de Jesús. Y unas semanas pasadas me empecé a tener así como sentimientos malos porque decía: Señor, no puedo anhelar tu vuelta. No puedo sentir eso que dice en la iglesia, porque Jesús va a volver, porque Jesús va a volver. Tengo esas ganas de que Jesús vuelva. No tengo, Señor. Ayúdame, porque no sé qué es lo que estoy haciendo en la iglesia, si es lo que debemos anhelar. Y oré ese día y me olvidé. Hace unos días
de la nada, una señora que jamás me había mandado mensaje en la vida, me mandó un video cortito de un pastor, ni sé quién es el pastor, Aloisio Silva se llama. Y era de una chica que le hacía una pregunta a ese pastor. Y le decía, pastor, soy cristiana hace mucho tiempo y no anhelo por la vuelta de Jesús. Eso me trae mucho miedo. Y en el video, el pastor dice, cuando la novia no quiere casarse, o porque está enamorada de su vida de soltero, está feliz y contento con su vida de soltero, o no ama al novio. Y hoy vine y mi oración justo fue, Señor, muéstrame tu gracia y dame tu amor. Y es sobre eso la canción también. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, no se asombro de ti. Y no me puedo conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más, y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume
tus pies. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Soberano Padre y bendito Dios de los cielos, gracias. Porque así como nuestra hermana ha cantado, nosotros venimos a tus pies a pedirte que nos enseñes a adorarte, a honrarte, a glorificarte y que nuestra vida sea como un perfume a tus pies. Deseamos, Señor, ser llenos de tu gloria, para que tú fortalezcas nuestro sentir, nuestra mente y nuestro ser. Y ante los eventos finales, Señor, que serán rápidos y difíciles, ayúdanos a pensar tan solo en tu gloria. Ayúdanos a pensar, Señor, que vale la pena seguirte. Ayúdanos a pensar que algún día no muy lejano estaremos contigo por toda la eternidad a los pies de nuestro amado Jesús. Bendice a tu iglesia del Este, a sus miembros activos y a los que no están, y permite que nuestra vida entera esté consagrada a ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchas gracias Omar por este hermoso mensaje, muchas gracias Lorena también por la parte de ofrenda musical. Vamos a terminar, ¿sí?, con el himno número 41, así que les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a pedirle a los batuteros que pasen. Entonamos las estrofas del himno número 41. Que la gracia